Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast en donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Y con esta equivocación en el intro, bienvenidos sean al episodio 120, el último episodio del mes de junio. Sí, un mes bastante con historias, y hoy grabando desde la Ciudad de México les traje un caso sorprendente que involucra un programa de televisión. Porque pongámoslo así. En 1978, un hombre atractivo y un poco extraño aparece en un programa de televisión para ganar una cita con una chica. Lo que los televidentes y la producción no sabía es que esa persona estaba cometiendo asesinatos a jovencitas. Hoy les hablaremos sobre un asesino en serie que con su carisma y estilo llegó a ser comparado con Ted Bundy. Este es el caso de Rodney Alcala, The Dating Game Killer. No es porque usaba siempre ese programa, sino porque apareció, pero eso lo hablaremos más adelante. Pero como siempre, vayamos con el principio. Rodney James Alcala nació bajo el nombre de Rodrigo Jacques Alcala el 23 de agosto de 1943 en San Antonio, Texas. Fue el tercer hijo de 4 en total de una pareja mexicoamericana de nombre Raúl Alcala Bucor y Ana María Gutiérrez. En 1951, el padre de Rodney trasladó a la familia a México y los abandonó 3 años después. Luego, se instalamos y 3 años después, adiós. En 1954, cuando Alcala tenía solo 11 años, su madre lo trasladó junto con sus 2 hermanas a un suburbio de Los Ángeles. Alcala era un estudiante con gran talento académico, bastante popular entre sus compañeros y contaba con el apoyo de su familia. Asistió a varias escuelas privadas durante su juventud antes de graduarse de la escuela secundaria Caldwell Scarlet Heart of Mary. Formó parte del comité de planificación del anuario y de los equipos de atletismo y campo a traviesa, o senderismo pero de carrera. En 1961, a la edad de 17 años, Alcala se unió al ejército de los Estados Unidos para convertirse en paracaidista y sirvió como empleado. Durante su servicio, su comandante lo señaló como manipulador, vengativo e insubordinado. Alcala fue disciplinado, eso sí, en varias ocasiones por agredir a mujeres jóvenes, o sea, que siempre le llamaban la atención. En 1964, después de lo que se describió como una crisis nerviosa, durante la cual se ausentó sin permiso e hizo autostop desde Fort Bragg, Carolina del Norte, a la casa de su madre en California. Alcala fue diagnosticado con trastorno de personalidad antisocial y un psiquiatra militar estimó que tenía un coeficiente intelectual de 135. Posteriormente fue dado de baja del ejército por motivos médicos. Otros diagnósticos propuestos posteriormente por varios expertos psiquiátricos en sus juicios incluyeron trastorno de personalidad narcisista, trastorno límite de personalidad y narcisismo maligno con comorbilidades de psicopatía y sadismo sexual. Tras ser dado de baja del ejército, Alcala se graduó de la Escuela de Arte y Arquitectura de la UCLA. Posteriormente estudió cine con nada más y nada menos que el mismísimo director del Bebé de Rosemary y hoy fugitivo sexual, Roman Polanski, en la Universidad de Nueva York. El 25 de septiembre de 1968, un automovilista llamado Donald Haynes llamó a la policía tras presenciar cómo Alcala atraía a Tali Shapiro, de 8 años, a su apartamento en Hollywood. Shapiro, que residía en el Chateau Marmont con su familia, fue abordada por Alcala camino a la escuela cuando él se detuvo al lado de su auto y le preguntó si necesitaba que la llevara. Shapiro inicialmente se negó, pero cuando lo oyó decir que conocía a sus padres, se subió a su auto. Alcala la llevó a su apartamento donde le dijo a Shapiro que quería mostrarle una foto.
Cuando llegó la policía, Shapiro fue encontrada viva en un charco de su propia sangre, después de haber sido violada y golpeada con una barra de acero. Alcalá había huido. Shapiro estuvo en coma durante 32 días y pasó meses en recuperación. Para evadir la orden de arresto derivada del ataque de Shapiro, Alcalá abandonó California y se matriculó en la escuela en la Universidad de Nueva York, bajo el nombre de John Berger. Pues ahí fue donde estudió con Roman Polanski. Cornelia Crilley, azafata de 23 años de Trans World Airlines, fue encontrada violada y asesinada en su apartamento de Manhattan el 12 de junio de 1971. Alcalá la estranguló con sus propias medias de nylon, dejándola muerta en su apartamento del número 427 de la calle 83 Este. Se cree que Crilley conoció a Alcalá cuando se mudó a su nuevo apartamento y aceptó su ayuda para mover unos muebles. Su asesinato permaneció sin resolver hasta 2011. En 1971, Alcalá consiguió un trabajo en un campo de arte de New Hampshire, en el Camp New Beginnings, en el pueblo de George Mills, en el lago Sunnyside, como consejero para niños usando un alias ligeramente diferente, como John Berger. El FBI agregó a Alcalá en su lista de los 10 fugitivos más buscados a principios de ese año, del 71. Unos meses después, 2 campistas del campamento de arte notaron su foto en un cartel del FBI en la oficina de correos. En ese agosto, Alcalá fue arrestado y extraditado a California. Para entonces, los padres de Tali Shapiro habían reubicado a toda su familia en México y se negaron a permitir que Shapiro testificara en el juicio. Sin su testigo principal, los fiscales no estaban dispuestos a acusar a Alcalá de violación e intento de asesinato. En su lugar fue declarado culpable de abuso de menores, entonces un cargo menor, y sentenciado a 3 años. Alcalá fue puesto en libertad condicional en el 74, después de 34 meses. Y después de eso, menos de 2 meses después de su liberación, Alcalá fue arrestado nuevamente y condenado por agredir a una niña de 13 años, identificada en los registros judiciales como Julie J., quien había aceptado lo que creía que sería un transporte a la escuela. Alcalá obtuvo nuevamente la libertad condicional tras cumplir 2 años de prisión y fue liberado en 1977 como delincuente sexual registrado. Tras la segunda liberación de Alcalá en el 77, su agente de libertad condicional de Los Ángeles tomó la inusual decisión de permitir que un residente y conocido riesgo de fuga viajara a la ciudad de Nueva York. Los investigadores del Departamento de Policía de Nueva York creen ahora que una semana después de regresar a Manhattan, Alcalá mató a Ellen Jane Hoover, hija de 23 años del dueño de un club nocturno, Herman Hoover, y ahijada de Dean Martin y Sammy Davis Jr. Hoover fue vista por última vez en su apartamento de Nueva York el 15 de julio de 1977. Su agenda indicaba que tenía una cita con un tal John Berger ese mismo día. Como si saben, es el apodo de Alcalá. Más tarde, en 1977, el FBI recibió información sobre el arresto de Alcalá en 1971 en New Hampshire, relacionado con el caso Shapiro en California. Alcalá admitió conocer a Hoover durante el interrogatorio, pero los investigadores no pudieron arrestarlo porque no habían encontrado su cuerpo. Sus restos fueron descubiertos en 1978, enterrados bajo pesadas rocas en una ladera con vistas al río Hudson, cerca del lugar de la finca John D. Rockefeller, donde un aspirante a modelo denunciaría posteriormente que Berger, entre comillas, le había tomado fotos. En 1977, Alcalá trabajó brevemente en Los Angeles Times como tipógrafo y fue entrevistado por miembros del grupo de trabajo Hillside Stranglers como parte de su investigación sobre delincuentes sexuales conocidos. Aunque Alcalá fue descartado como el estrangulador, fue arrestado y cumplió una breve condena por posesión de marihuana. Los Hillside Stranglers era una pareja de 2 hombres que eran primos que atacaban en unas laderas por allá en Los Ángeles. Ya luego les contaré esa historia porque tiene que ver mucho con
Es el caso de Richard Ramírez. Bueno, durante ese periodo, Alcalá convenció a cientos de jóvenes de que era fotógrafo de moda profesional y les tomó fotos para sus portafolios. Una compañera de trabajo del Times recordó más tarde que Alcalá compartió sus fotos con sus compañeros. Dijo, cito, me pareció raro, pero era joven, no sabía nada. Cuando le pregunté por qué las tomaba, dijo que sus madres se lo habían pedido. Recuerdo que las chicas estaban desnudas. Lian Lidon, quien tenía 17 años cuando Alcalá la fotografió en 1979, relató lo siguiente y dijo que era un profesional, así que en mi mente yo estaba siendo su modelo. Lindman también informó que el portafolio de Alcalá compartió con ella también incluía varias fotos de adolescentes desnudos. Y como dato adicional, esto lo contaré más adelante. Pero volvamos a 1978. En medio de su racha de asesinatos, Alcalá participó en el popular programa de concursos The Dating Game, o el juego de las citas. El presentador Jim Lane lo presentó como un, cito, fotógrafo exitoso, entre tomas. Se le podía encontrar haciendo paracaidismo o en moto. Jed Mills, otro concursante de Bachelor, en el episodio describió posteriormente a Alcalá como un tipo muy extraño, con opiniones extravagantes. Alcalá, con su carisma, ganó el concurso y una cita con la soltera del episodio, Shirley Bradshaw, quien posteriormente se negó a salir con él porque lo encontraba, en sus palabras, espeluznante. Y no lo culpo. Si hubiera aceptado la cita y hubiera aparecido, seguramente ella ya estaría muerta. El 9 de noviembre de 1979, Alcalá asesinó a Jill Terry Barcombe, una joven de 18 años de Oneida, Nueva York, y desechó su cuerpo en un camino de tierra cerca de Mulhall Drive de Los Ángeles. Barcombe fue encontrada con las rodillas contra el pecho, desnuda de la cintura para abajo. Presentaba signos de agresión sexual, había sido estrangulada con un par de ataduras de cuerda azul y golpeada. También tenía 3 marcas de mordeduras en el pecho derecho. Inicialmente las autoridades creyeron que Barcombe había sido víctima del estrangulador de la ladera. Sin embargo, tras los arrestos de Kenneth Bianchi y Angelo Buono, ninguno de los cuales confesó ni fue condenado por su asesinato, las autoridades determinaron que su caso no estaba relacionado. El 16 de diciembre de 1977, la enfermera Georgia Marie Whitsted, de 27 años, fue encontrada muerta en su apartamento de Malibú. Fue vista por última vez cuando llevaba a otra enfermera, Barbara Gale, a casa desde un bar. Cuando Whitsted no se presentó a trabajar al día siguiente, Gale y sus compañeros de trabajo denunciaron su desaparición. La policía llegó al apartamento de Whitsted y encontró indicios de entrada forzada. Whitsted posó desnuda en un suelo de su dormitorio, estrangulada con sus medias de nylon. Había sido agredida sexualmente con el cráneo destrozado y los genitales mutilados. Posteriormente, la fiscalía utilizó pruebas de ADN y una huella de mano encontrada en el lugar de los hechos para condenar a Alcalá. El 24 de junio del 78, Charlotte Lee Lamb, secretaria legal de 32 años de Santa Mónica, fue encontrada muerta en la lavandería del complejo de apartamentos donde vivía en El Segundo. Había sido agredida sexualmente, golpeada y estrangulada con un cordón de zapato y posaba con las manos a la espalda. El ADN hallado en la escena coincidiría con el de Alcalá y el ADN de uno de los pendientes encontrados en su trasero tras el asesinato de Robin Christine Samsoe en 1979 finalmente coincidiría con el ADN de Lamb. Y para parafrasear, mientras Alcalá durante el 77 y 78 que estuvo en Nueva York y también estaba asesinado seguramente, había otro asesino en serie acechando, que era nada más y nada menos que el David Berkowitz, el hijo de Sam. Por eso también hay algunas víctimas que posiblemente pudieran estar relacionadas con Alcalá, o no sabemos. Como se sabe, no se sabe,
Nada de cuántas víctimas llegó a matar Alcalá. Bueno, volviendo a la historia. El 14 de febrero de 1979, Alcalá recogió a Monique Hoyt, una autoestopista de 15 años, en el condado de Riverside. La llevó a su apartamento, donde la violó. Luego viajaron a una zona montañosa aislada en Joshua Tree, California, donde Alcalá le tomó fotos en ropa interior y fotos de él violándola una vez más. La ató y amordazó e inició una agresión sostenida que incluyó más violaciones y sodomía. Alcalá golpeó a Hoyt en la cabeza con una piedra, pero Hoyt escapó cuando Alcalá entró en el baño de una gasolinera en el camino de regreso al condado de Riverside. Hoyt presentó una denuncia policial sobre su ataque y Alcalá fue arrestado, pero su madre pagó la fianza. La madre de Alcalá pagó su fianza. Luego, el 13 de junio de ese año, Jill Marie Parenteau, una operadora de máquina perforadora de 21 años, salió temprano del trabajo para ir a un partido de béisbol. Al no llegar a trabajar a la mañana siguiente, la policía acudió a su apartamento en Burbank, California, y encontró señales de haber sido forzada. Parenteau estaba muerta, desnuda en el suelo de su baño. Posaba con almohadas bajo los hombros y había sido agredida sexualmente, golpeada y estrangulada. Su asesino se cortó al arrastrarse por la ventana y las pruebas de sangre identificarían posteriormente a Alcalá como el agresor. La amiga de Parenteau, Catherine Bryant, testificó que ella y Parenteau se habían visto con Alcalá en un club varias veces. El 20 de junio de 1979, Robin Christine Samsoe, una niña de 12 años de Huntington Beach, desapareció mientras iba en bicicleta prestada desde su casa en Huntington Beach hasta su clase de ballet. Su cuerpo en descomposición fue encontrado 12 días después en las faldas de Los Ángeles, abandonado en la carretera del Cañón de Santa Anita. Había sido golpeada, violada y apuñalada. Los amigos de Samsoe informaron a la policía que un extraño se le había acercado en la playa para pedirles fotos. Los detectives difundieron un retrato del fotógrafo y el agente de libertad condicional de Alcalá lo reconoció. Alcalá fue arrestado en julio del 79 y recluido sin fianza. Fue juzgado por el asesinato de Samsoe, declarado culpable en mayo del 1980 y condenado a muerte en junio. Sin embargo, el veredicto fue revocado por la Suprema Corte de California en 1984, porque se informó incorrectamente al jurado sobre sus antecedentes sexuales. En mayo del 86, tras un segundo juicio prácticamente idéntico al primero, salvo la omisión del testimonio sobre antecedentes penales, fue declarado culpable de nuevo y condenado a muerte en agosto. En 1992, la Corte Suprema de California confirmó el veredicto, pero Alcalá presentó una petición federal de habeas corpus y en 2001 un juez de distrito de los Estados Unidos la concedió, revocando la segunda condena de Alcalá. Apelaciones del noveno circuito. Esta decisión fue confirmada en el 2003 por un penal del Tribunal de Apelaciones del noveno circuito, en parte porque no se permitió que un testigo respaldara la afirmación de que Alcalá, de que el guardabosques que encontró el cuerpo de Samsoe había sido, cito, hipnotizado por investigadores policiales. Mientras se presentaba para su tercer procesamiento en 2003, los investigadores del condado de Orange descubrieron que el ADN de Alcalá, muestrado bajo una nueva ley estatal a pesar de sus objeciones, coincidía con el semen dejado en las escenas de violación y asesinato de 2 mujeres en Los Ángeles. La evidencia adicional, incluyendo otra coincidencia de ADN en un caso sin resolver en 2004, condujo a la acusación de Alcalá por los asesinatos de 4 mujeres más. Jill Barcombe, de 18 años, una fugitiva de Nueva York encontrada enrollada como una pelota en un barranco de Los Ángeles en 1977 y que originalmente se pensó que había sido víctima del estrangulador de Hillside. Georgia Whitsted, de 27 años, golpeada en su apartamento en Malibu en 1977. Charlotte Lamb, de 31,
de 31 años, violada y estrangulada y abandonada en el lavadero de un complejo de apartamentos de El Segundo en 1978, y Jill Parenteau, de 21 años, asesinada en su apartamento en Burbank en 1979. Todos los cuerpos fueron encontrados en posiciones cuidadosamente seleccionadas. Otro par de aretes encontrados en el almacén de Alcalá en Seattle contenía residuos que coincidían con el ADN de Lamb. Durante su encarcelamiento, entre el segundo y tercer juicio, Alcalá escribió y publicó un libro llamado You the Jury, en el que se declaró inocente en el caso de Sam Zoe y sugirió un sospechoso diferente. También presentó 2 demandas contra el sistema penal de California por un resbalón y caída y por negarse a proporcionarle una dieta baja en grasas. Este era un narcisista de lo peor. Bueno, en 2003 la fiscalía presentó una moción para acumular los cargos de Sam Zoe con los de las 4 víctimas recién descubiertas. Obviamente los abogados de Alcalá lo impugnaron. Como explicó uno de ellos, cito: si eres miembro del jurado y ves un caso de asesinato, puedes tener dudas razonables, pero es muy difícil afirmar que tienes dudas razonables sobre los 5, especialmente cuando 4 de ellos no son alegados por testigos presenciales, sino que se prueban mediante coincidencias de ADN. En 2006, la Suprema Corte de California falló a favor de la Fiscalía y en febrero del 2010, Alcalá fue juzgado por los 5 cargos acumulados. Para el tercer juicio, Alcalá decidió ejercer como su propio abogado, y hay fotografías de ello. Subió al estrado en su propia defensa y durante 5 horas desempeñó los papeles de interrogador y testigo, haciéndose preguntas a sí mismo y llamándose señor Alcalá, con una voz más grave de lo normal, para luego responderlas. Durante una sesión de interrogatorio y respuesta, les dijo al jurado, a menudo con un tono monótono e incoherente, que se encontraba en Knob Betty Farm solicitando trabajo como fotógrafo cuando secuestraron a Sam Zoe. Mostró al jurado un fragmento de su aparición en 1978 en The Dating Game para intentar demostrar que los pendientes encontrados en su casillero en Seattle eran suyos y no de Sam Zoe. Jack Mill, el actor que compartió con Alcalá en el programa, le dijo a un reportero que los aretes aún no eran un accesorio socialmente aceptable para los hombres en 1978. Dijo: nunca me había visto a un hombre con un arete en la oreja, me había fijado en él. Alcalá no hizo ningún intento significativo de refutar los 4 cargos adicionales, más allá de afirmar que no recordaba haber matado a ninguna de las mujeres, y como parte final de su alegato tocó la canción de Arlo Guthrie, Alice Restaurant, en el que el protagonista le dice a la psiquiatra que quiere matar entre comillas. Después de menos de 2 días, el jurado lo declaró culpable de los 5 cargos de asesinatos en primer grado, ya que ergo ser tu propia defensa y tu propio interrogatorio no te ayuda en nada. Un testigo sorpresa durante la fase de determinación de la pena del juicio fue Shapiro. Richard Rappaport, un psiquiatra pagado por Alcalá y el único testigo de la defensa, testificó que el trastorno límite de la personalidad podría explicar las afirmaciones de Alcalá de que no recordaba haber cometido los asesinatos. El fiscal argumentó que Alcalá era un depredador sexual que sabía lo que hacía mal y no le importaba. En marzo del 2010, Alcalá fue condenado a muerte por tercera vez. Tras su condena en 2010, las autoridades de Nueva York anunciaron que ya no perseguirían a Alcalá debido a su condición de convicto en espera de ejecución. Sin embargo, en enero del 2011, un gran jurado de Manhattan lo acusó formalmente por los asesinatos de Crowley y Hoover en 1971 y 1977. En junio del 2012 fue extraditado a Nueva York, donde inicialmente se declaró inocente de ambos cargos. En diciembre del 2012 cambió ambas declaraciones a culpable, alegando su deseo de regresar a California para presentar apelaciones de su condena de muerte.
El 7 de enero del 2013, un juez de Manhattan condenó a Alcalá a 25 años adicionales de prisión perpetua. La pena de muerte no ha sido una opción en el estado de Nueva York desde el año 2007, por lo que no lo podían condenar allá, pero sí en California, al parecer. En marzo del 2011, los departamentos de policía de Huntington Beach, de California, y la ciudad de Nueva York publicaron al menos 120 fotografías de Alcalá y solicitaron ayuda al público para identificarlas con la esperanza de determinar si algunas de las mujeres y niños que fotografió eran víctimas adicionales. Aproximadamente 900 fotos adicionales no se pudieron hacer públicas, dijo la policía, porque eran demasiado explícitas sexualmente. En las primeras semanas, la policía informó que aproximadamente 21 mujeres se habían presentado para identificarse y al menos 6 familias dijeron que creían reconocer a seres queridos que desaparecieron hace años y nunca fueron encontrados. O sea, las fotos de Alcalá ayudaron más o menos a buscar a personas desaparecidas. Ninguna de las fotos estuvo inequívocamente conectadas con un caso de persona desaparecida o asesinato sin resolver hasta el 2013. 110 de las fotografías originales permanecen publicadas en línea y la policía continúa solicitando la ayuda del público para más identificaciones. La mayoría de los sujetos siguen sin ser identificados y la policía teme que algunos de ellos puedan ser víctimas adicionales de casos sin resolver. En 2010, la policía de Seattle nombró a Alcalá como persona de interés en varios asesinatos sin resolver en el estado de Washington, ya que Alcalá había alquilado un almacén en el área de Seattle en el que los investigadores luego encontraron joyas pertenecientes a 2 de sus víctimas de California en el 79. Se informó que otros casos sin resolver fueron objetos de nueva investigación en California, Nueva York, New Hampshire y Arizona. Sherry Ann Greenman, de 20 años, fue vista por última vez en Waterville, Washington, el 14 de septiembre del 76, después de ser liberada de la cárcel del condado de Douglas. Una fotografía encontrada en el casillero de Alcalá fue mostrada a la familia de Greenman y confirmaron que no era ella. Antoinette Jean Whitaker, de 13 años, era una estudiante que vivía en un hogar de acogida cuando salió de allí con un hombre no identificado la noche del 9 de julio del 77. Una semana después, su cuerpo fue encontrado completamente vestido y apoyado sobre manos y rodillas en un terreno baldío en Lake City, Seattle. Había sido apuñalada hasta la muerte y no había evidencia de agresión sexual. El 17 de febrero de 1978, Joyce Francine Gant, de 17 años, fue encontrada en un área de picnic del Parque Seward, Seattle. Estaba desnuda y boca abajo. Tenía el cráneo aplastado. La adolescente con discapacidad intelectual también había sido golpeada, estrangulada y, obviamente, agredida sexualmente. Vivía en un lugar comunitario en Capitol Hill cuando fue vista por última vez el 16 de febrero, saliendo para reunirse con un hombre no identificado, posiblemente Rodney Alcalá, aunque no sabemos. En marzo del 2011, investigadores del condado de Marin, California, al norte de San Francisco, anunciaron su confianza en que Alcalá era responsable del asesinato del 9 de octubre de 1977 de Pamela Jean Lamson, o Pam, de 19 años, quien desapareció tras ir a Fisherman Wharf para encontrarse con un hombre que se había ofrecido a fotografiarla. Su cuerpo maltratado y desnudo fue encontrado posteriormente del condado de Marin, cerca de una ruta de senderismo. Sin huellas dactilares ni ADN utilizable, nunca se presentaron cargos, pero la policía afirmó que existían pruebas suficientes para convencerlos de que Alcalá cometió el crimen. En septiembre del 2016, Alcalá fue acusado del asesinato de Christine Ruth Thornton, de 28 años. Thornton y su amante se mudaron de la familia de ella para vivir en San Antonio, Texas. Tras separarse en Biloxi, Mississippi, en junio del 77, la última vez que la vieron fue haciendo autostop y nunca más se supo de ella. En 2013, la hermana de Thornton
reconoció una imagen publicada por la policía de Huntington Beach y la policía de Nueva York de una mujer de cabello oscuro en motocicleta con una camiseta amarilla. Su cuerpo fue encontrado en 1986 cerca de Grandeur, Wyoming, aproximadamente a 9.6 kilómetros de la Interestatal 80, pero no fue identificado hasta el 2015, cuando el ADN proporcionado por los familiares de Thornton, conocido con las muestras de tejidos de sus restos, Alcalá admitió haber tomado la foto pero no haber asesinado a la mujer, quien tenía aproximadamente 6 meses de embarazo al momento de su muerte. Thornton es la primera presunta víctima de asesinato vinculada a las fotos de Alcalá que se hicieron públicas en 2010. Se informó que Alcalá, de 73 años, de ese momento, estaba demasiado enferma para viajar de California a Wyoming para ser juzgada por los nuevos cargos. Y si se preguntarán, ¿Rodney Alcalá fue condenado a muerte? Pues no, ya que mientras estaba en el corredor de la muerte en California, Alcalá murió de un ataque cardíaco en un hospital del condado de Kings el 24 de julio del 2021 a los 77 años. O sea, no lo mató el Estado, lo mató su corazón. Bueno, una falla en el corazón. Tras la muerte de Alcalá en el 2021, Morgan Rowan, de 68 años, contactó a Steve Hodel, quien, si recuerdan el episodio pasado, fue que él puso la teoría de que su padre, George Hodel, fue el asesino de Elizabeth Short, la Dalia Negra, y también que fue uno de los investigadores originales del caso Shapiro, y describió haber sido atacada por Alcalá en julio de 1968, cuando solo tenía 16 años. Rowan afirmó que mientras vivía en Hollywood, Alcalá se le acercó en un club nocturno para adolescentes en Sunset Strip y entró en su coche creyendo que conduciría a un restaurante IHOP. Esto no es un comercial, quiero aclarar. En cambio, Alcalá condujo hasta su apartamento a unas pocas cuadras de distancia, donde dijo que estaba de fiesta. Cuando llegaron, Alcalá arrastró a Rowan a su dormitorio, atrancó la puerta y luego la golpeó y la violó. Rowan fue descartada por amigos y conocidos que irrumpieron en la habitación por una ventana. Alcalá huyó y Rowan fue sacada del departamento por sus amigos. El caso de Rodney Alcalá ha sido tema en diversos documentales, series de televisión y películas. En 2010, la serie de crímenes reales 48 Horas Mystery, emitida por CBS, presentó un episodio sobre Alcalá titulado Rodney Alcalá: The Killing Game. En 2017, la serie de crímenes reales More Than Made Me Famous, emitida por Reels, presentó un episodio sobre Alcalá titulado The Dating Game Killer. En 2021, la serie de 2020, emitida por ABC, presentó un episodio sobre Alcalá titulado The Dating Game Killer. En 2017, una película biográfica sobre la vida de Alcalá titulada The Dating Game Killer fue dirigida por Pete Medak y transmitida por la cadena de televisión estadounidense Investigation Discovery, o ID, para más fácil decirla. En el 2022 se lanzó una serie documental de televisión de 3 partes sobre Alcalá llamado Dating Game. Y el año pasado, en 2024, Netflix estrenó una película biográfica titulada La Mujer del Momento, dirigida y protagonizada por Anna Kendrick. Y la película retrata varios de los asesinatos de Alcalá, así como su aparición en The Dating Game en medio de sus bolas de asesinatos. Bastante realista, ya que Anna Kendrick quiso reflejar como si fuera ella la víctima, bueno, una posible víctima, bueno, más bien la mujer que ganó el concurso de Dating Game, para poder identificar y saber qué pasó con Rodney Alcalá en esos momentos antes de su aparición en el programa. Pero bueno, este es el caso de Rodney Alcalá, The Dating Game Killer, un asesino en serie que cuando yo supe su historia por primera vez me quedó como intrigado, porque pues no sabemos hasta qué magnitud pudo llegar sus crímenes. Y también como la comparativa que se da con Ted Bundy, este asesino en serie que ya
que si quieren saber su historia, este es el episodio 70. Pero sí, un caso bastante aterrador y pues no sabemos. Digo, ahorita les estarán apareciendo en el episodio en YouTube las fotografías del caso, pero no sé si pondré las fotografías de las que se revelaron, ya que pues como dijo la policía, algunas están explícitas y no sé si la plataforma me las elimine o me bloquee el video, una de dos. Pero bueno, ¿qué les ha parecido el episodio? Ya con este terminamos los episodios de este mes de junio. Ya espérense al siguiente mes que iremos con más y más casos. Tendremos un caso de otro rapero asesinado, tendremos el caso de una pareja de asesinos canadienses, el caso de un caso mexicano que se sigue hasta la fecha sin resolverse y el caso del asesinato de un afroamericano. ¿Quieren saber cuáles son? Pues lo sabrán muy pronto, ahora el mes que entra. Por lo tanto, yo me despido. No sin antes recordarles que estamos en todas las redes sociales. Estamos como @crimenesatrocespodcast en Instagram y @crimenesatroces en Twitter. A mí me pueden encontrar en Twitter como @santqs99 y en Instagram como @santiqs99. Con esto nos despedimos, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima, muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.